Hola a todos. Según parece, hubo fallo en el abrir y cerrar del micro en los días anteriores y lo sentimos de veras. Y lo que ha pensado el equipo técnico es que yo lo estoy grabando además en esa grabadora y cada día junto a al vídeo el equipo técnico va a poner un enlace para descargar el audio. O sea que podréis recuperar, si hay fallos, podréis recuperar toda la enseñanza. Y bueno, el equipo técnico lo pondrá este enlace cada día en el momento del vídeo, pero si no estuviera, no hay problema, es que se atrasó y volvéis un par de horas después y ya se habrá arreglado todo. Lo sentimos una vez más y bueno, volvamos a la sesión de hoy. Doso con la puche tarse yin la tu ju yong den song rodre che do nyamo nyin le je chap do ron ze chen ma re men sre du ngara nyu gu chen ye chen ze ra je nam den ta je sa je tar se yin den lu zo ja se tu ko Chun tra, chu tan, chu nye, jen tre, dak le me zen jam be yong la du. Zhe den che je chen ra we zre je, da le te mu men pa ra sra ne. Ka dan den je jong le do pa ye, lo je po be nong wa sa tu so. 공개 두제 서제 다와 담제 남몽바 내년 대년 던바고 고담들로도 저 철업근도 시제 단위에 담게 섬에 상용종시 상점 힘별람긴 간만바 미제 대배 지유 조게 두 라소다 가장게 슈비티 나네 다 사실 뉴디 지쇼고 서래 삼성 Khenpo Rinpoche dice que va a dar más detalles en cuanto a los dos tipos de meditación de base en los tantras budistas. 도저택 발라와 접딩키 저저 차대 다가지 쇼고쇼고 창마 디나네 양 라믹 주데솔라 저바경기 알아요. Now in terms of En cuanto a los estudiantes del Vajrayana, practicante, hoy en día la mayoría practica este camino y lo hace con la esperanza de lograr realizaciones y los practicantes de la escuela, sobre todo los practicantes de la escuela Karma Kagyu y de las cuatro clases de tantras, la clase de los tantras sin paralelo es lo que esencialmente se practica en esa escuela Karma Kagyu. 민가게 냠나이 소르센 셴나인다 니가 그네 제름당 조름 생각께자데 용그래 so
hay varios acercamientos de los tantras budistas. Mare da chitang ti yu zowur chen shen kin so gna la yang je zo ni ka yung gre la minga zowur chen shen kin so la yang je zo ni ka yung gre. You have Está del acercamiento general de los tantras y luego está el acercamiento que se enfoca en las instrucciones claves. Y en ambos acercamientos se encuentran los dos tipos fundamentales de meditación, las etapas de meditación en uno mismo como yidam y el mandala del idam. Son dos etapas para generar ese mundo y su visión, y eso corresponde a la meditación de shamatha. Eso es la meditación de shamatha dentro de los tantras budistas. Y luego está el segundo tipo de meditación que corresponde a vipassana, lo que es vipassana dentro del marco de los tantras budistas. Y en este caso, los idams y sus mandala, eso se reúne con las etapas de meditaciones a través de las cuales se completa la meditación. O sea que el practicante va a adquirir gradualmente la visión del hecho, la comprensión de que el idam y su mandala son, al fin y al cabo, sin esencia y vacíos de realidad real. Jerim ki gopa dawote nganso matak pe korbe nungwa taji shilo ge re rawa kungala su nungwa tang daga nanshin ge dra ni meni ta dry nungwa daga nanshin ge tri ro rejan ra menda chinganzo matak pen nungwa chi yorwa matak pen nungwa de jungwe ke tandala tene penna zute shirugi shingi kwepan de zo ta chingkhorji kwepam dorna dewa chingi shingra mituk be shin kamla so ba gamchu kwepa mituk ba achala ro ya deva chen di sem la kwepa ya sem ke me pa yije chen tene shinkam tanzo Tringe doa, ta tanda nganso mepa ijerwa. Ije tene tren. Tene mepa ije te la yang do kampachi nangba yina. Tama madak benongwa den gang ne. O madak benongwa de jang ne. Ten dewa chingi shingi tongwa de shartu biyorwa. Mato Jang ne tene perna deva chengi de dak benangwa. Ya. Tene? Mato dewa chen ro se du che kansa lomba jinda chil song deva song kanya marwa. Nongwa thago yorwa. So, in terms of la meditación de shamatha tiene etapas. La primera
esencialmente la etapa de meditar en el idam y su mandala o mundo despierto. Uno de los propósitos de esta meditación es hacer que se opere un cambio en el modo en que uno se ve, uno como individuo ordinario se ve a sí mismo y ve a su mundo. Hay que guardar en mente que eso no se trata simplemente de la forma de las apariencias exteriores. El cambio que uno debe operar también tiene que ver con el modo en que uno experimenta o ve esas apariencias exteriores. Está lo que llamamos el mundo exterior y sus paisajes, los montes, los ríos, los bosques, etc. Y están los sonidos que escuchamos, algunos de esos sonidos como individuos ordinarios pues los rechazamos y porque los experimentamos como desagradables, y otros los adoptamos porque los experimentamos como atractivos, agradables. Y lo mismo vale para los olores, las sensaciones táctiles, etc. O sea, estamos mirando todas las perspectivas de uno mismo y del mundo exterior, o sea, no solo la forma, el color, etc. En cuanto al mundo exterior, sino también los sonidos, los olores, etc. Y el mandala, su propósito es convertir la mente, hacer un cambio, producir un cambio en la mente en cuanto al modo en que nos vemos a nosotros mismos y al mundo que nos rodea. Y ese samsara, se menciona que todas estas apariencias son impuras y nos vemos a nosotros mismos como individuos, y a lo demás, objetos visuales, sonidos, etc., los vemos como reales, nos vemos como reales y tenemos preferencias, rechazamos algunas cosas y queremos estar en contacto con otras perspectivas, simplemente, porque como individuo samsárico, porque estas apariencias pueden producir apego, porque cuando son agradables, por ejemplo. Y entonces, en el caso del mandala, está el idam y el mundo que le rodea. Uno también puede meditar una tierra pura,
como por ejemplo Sukhabati o la tierra pura del Buda Achala o otras tierras puras. Un practicante principiante practica en base a las aspiraciones aspiramos en cambiar, ir de un cambio desde una visión ordinaria hacia una visión pura, como mandala, tierra pura, etc. Y aspiramos a realizar ese tipo de cambio, lo que también requiere bastante requiere ver si uno cree que eso puede hacerse y que un cambio de a partir de las apariencias ordinarias pueden cambiar para, en vez de ello, meditar en las apariencias ordinarias, las apariencias puras. Entonces podemos ver que ese tipo de meditación tántrica, su propósito es deshacerse del estado de la mente samsárico que se preocupa de las apariencias ordinarias, y para cambiar ese estado de la mente y cambiarlo por un estado de la mente preocupado por apariencias puras. 다대긴데 마인바 perna dayina nunga datsunchone chuji dakona imba ngaje dayina kandisongso dayina tamalbe dramainba ten hag dradang chuji dradang tenzo shedegi yoba dayina ya chma pe misiben jikding chilen deba shegi yoba. So, Daddy led on both baggy capsule condition. Let Umbo Gavna, Nazo, Mubeg when the Gamgrava. Tamangon to Chutubi or one Dezokanga. Yeah, so in terms. Ese cambio, al principio uno intenta lograr un cambio progresivo. Gracias a la aspiración, a aspirar a ese cambio que nos enseñan los tantras, cambio de apariencias impuras hacia apariencias puras, como se dijo, y eso tiene que ver con objetos visuales, olores, etc. Y en el mundo samsárico en el que vivimos hay una gran variedad de sonidos, agradables o desagradables, o considerados agradables o desagradables, y por tanto, un estado de la mente preocupado por el aspecto agradable o desagradable de los sonidos, y en vez de eso cabe meditar que todos los sonidos son el sonido del mantra del yidam,
que todas las palabras que uno escucha son enseñanzas del budismo mahayana, y o sea que uno intenta ocuparse la mente con las apariencias puras en vez de quedarse atrapado en los pensamientos samsáricos que rechazan algo porque lo consideran desagradable, o que se sienten atraídos hacia otro fenómeno porque les parece agradable. O sea, ese tipo de meditación tiene esa meta, ese cambio. En cuanto a los olores, se experimentan algunos como agradables o desagradables, y dentro del mandala pues los olores también son todos tipos de olores supramundanos, y en ese caso el estado de la mente dualístico de apego-rechazo no funciona en ese mundo ultramundano. So the practitioner is set. O sea, el practicante medita en un mundo en el que todas las perspectivas son puras. Gami gangi ringe maramasana. Ni su simpe de yonge mindoa. Yeah. Gambe gachi yeba yina. Then matapo changdo. So the point made here. O sea que lo importante aquí es que el practicante va a meditar en un mundo en el que todo es perfecto, en cierto modo, y todo es percibido como apariencias puras, puras en el sentido en que esas apariencias no van a provocar la apariencia del estado de la mente samsárico, ese estado de la mente que ve las cosas o como agradables o como desagradables, y de ahí nacen todos los problemas: me gusta, no me gusta, estados oscurecedores aflictivos, etcétera, etcétera, etcétera. Y una tierra pura, la naturaleza de la tierra pura es tal que ese tipo de estado de la mente no puede ocurrir. Thus, in the mindset of the practitioner, o sea que en el estado de la mente del practicante, las reacciones mundanas como apego, rechazo, etcétera, simplemente no ocurren. So, in terms of a pure land, en un mundo puro, de hecho, no se trata de moverse de ese mundo hacia un mundo puro que estaría en otro lugar. No se trata de geografía, se trata de transformar el estado de la mente samsárico para transformarlo en un estado de la mente ultramundano.
Y si se logra ese estado de la mente ultramundano, entonces este mismo mundo va a aparecer como un mundo de apariencias puras. Luego está la segunda perspectiva, la segunda de las tres que presentamos ayer. Y eso tiene que ver con el apego, diferentes tipos de apego. Aquí la primera perspectiva es la persona, el propio practicante. En vez de verse a sí mismo como una persona normal, regular, con un nombre, y todo lo que eso sugiere, o sea, las nociones de un yo, como un yo como persona real, con un nombre verdadero, real. En vez de eso, en vez del estado de la mente, el estado de la mente aquí también cambia. O sea que uno no se ve como una persona desde un punto de vista mundano, con su nombre, etc. Y en cambio, uno se medita como al Yidam. Se medita a sí mismo como al Yidam, y hay muchas clases de Yidam. Podemos tomar el ejemplo del Yidam Chenresi, que a menudo meditado. Y aquí lo importante es que el practicante va a considerar el estado de la mente del Yidam con sus cualidades de gran compasión, de conocimiento superior, una capacidad de ayudar a los demás, etc. O sea, no se trata simplemente de visualizar la forma, de visualizarse a uno mismo bajo la forma de Chenresi, sino que lo que se intenta es cambiar su estado de la mente, y en vez de estar atrapado en un estado de la mente de oscurecimientos aflictivos, uno, en vez de eso, genera las cualidades del Yidam, del estado de la mente despierto de Chenresi, y su capacidad para ayudar, sus cualidades y su capacidad para ayudar a los demás. En vez de seguir atrapado en esa tendencia a considerarse a uno mismo como importante, uno se ve como el Yidam Chenresi y considera que tiene ese estado de la mente, el de Chenresi. Ti kabla pena nongwa tang shimbate matak pen nongwa matak pe shimbate pongne tak pen nongwa tang tak pe shimbate la yangcher nzimba shubi nyega tak pe nongwa tang tak pe shimba tak pe di ngachin resik yeah tak pe shimba tak pe shimba te pong biche tu te yang ngo dambe matu bare sen zogram de ten yung gdwa. So apariencias impuras y
apegos impuros, como por ejemplo la noción de uno como persona real. Eso transformado en apariencias puras. Y hablando de modo figurativo, el apego a una persona que es reemplazado por el estado de la mente despierto. Un practicante principiante tal vez debería hablar de apego ultramundano al individuo puro, es decir, el individuo que está más allá de la noción del yo. Ese tipo de ese tipo de apego ultramundano el practicante no ve que los individuos puros y las apariencias puras no tienen realidad propia, son también sin sustancias, vacíos de realidad propia. El practicante que se ha generado a sí mismo como Ida y que ha generado el mandala del Ida puede porque si no ha progresado lo suficiente, puede apegarse a esta puridad, y eso es contraproducente porque impide progresos hacia el despertar, y en ese caso el practicante debe darse cuenta de que además de su visualización, lo que necesita es adquirir comprensión de la naturaleza de este mundo puro y de ese individuo del Ida puro. Y tiene que llegar a ver que ni el mundo mismo, ni el mundo, ni el Idam existen realmente, y de eso se trata con Vipassana, dentro del marco de los tantras. Son los estados de meditación que hacen que la meditación sea completa. O sea que están las dos perspectivas de pureza y de ausencia de esencia. Y el meditante debe de desarrollar ambos, no solo el uno o el otro. Y no uno solo de esos dos. Now, the basic tantra. Saju. Tangni tang, Sheju Kandama Doje Kurganala, Sheptandu. Sheju Doje Kur. Now, esas explicaciones se dan en todos los tantras, en las clases, 4 tipos de tantras. Sin embargo, en el tantra de Vajra está el tantra raíz, su nombre es Tani, el nombre tibetano, y luego está el tantra que explica el texto raíz, Bojer Kur en tibetano,
Y aquí hay muchos detalles de esas meditaciones. Now, if we look at the Vajrayana, El Vajrayana en general y los tantras budistas que fueron enseñados por el Buda mismo, Shakyamuni, now in terms of Tibetan Buddhism, el budismo tibetano y los tantras, la cuarta clase de tantras y los tantras que pertenecen a esa cuarta clase de tantras son los más conocidos dentro del marco del budismo tibetano. Y también se practicaban las 3 otras clases de tantra, pero no tanto. Now, in terms of En cuanto a esta cuarta clase de los tantras sin paralelo, esta clase específica de tantras, el idioma que se usa para esos tantras, el idioma, las palabras que se usan, los términos claves, cada uno de ellos conlleva 4 significaciones diferentes. O sea, uno debería conocer, debería saber que las palabras que presentan esa clase de tantras específico eso el practicante debe conocerlo y debe aprender los varios significados de esas palabras claves. So it's not as if we're talking about just a single word. O sea, no es como si hubiera solo una palabra. O por ejemplo, un verso, un shloka de 4 versos. Y su significación. Sino que hay necesidad de conocer todos los significados para ser capaz de entender lo que significa este shloka de 4 versos, esta estrofa de 4 versos. Y la primera significación es el significado de la propia palabra significado. Entonces se trata de definir el significado o sea, la definición de cada uno de esos términos debe ser conocida.
kashi den de yongin do. 다 단다레라 진콜 자예요 레 치기 단다요 레 텐데시에기도 Then there is the second of the four perspectives. Luego está la segunda perspectiva, de las cuatro, la segunda. El significado general del mandala o de tierra pura. Then you have the third. Luego está la tercera perspectiva, o sea, el significado secreto. Den de kan rungchik. Ja. So secreto o escondido, mejor dicho. Obviamente ese significado no es obvio y se trata de lo que implican esos cuatro versos. Por ejemplo, si esas palabras deben ser relacionadas con la perspectiva de los métodos de meditación en relación con el prana y cómo circula el prana o su recorrido, el recorrido del prana. Pues se trata de métodos asociados con los bindus o asociados con Tudmo o métodos asociados con la práctica con una pareja, etc. Y como ya dijimos, las palabras del Tantra no van a ser explícitos, sino implícitos. Y por tanto, el practicante necesitará saber cuáles son las implicaciones para ser capaz de usar de modo apropiado las instrucciones que vienen en esos cuantos versos. You have, for example, por ejemplo, tomemos el ejemplo del Tantra de Vajra o el Tantra Chakrasambhara. Ambos tienen un significado escondido y esos significados escondidos deben ser relacionados con los seis yogas de Naropa. Then you have the final meaning. Luego está el significado final. El hecho que en base a una práctica exitosa de esos tantras, entonces es posible que los practicantes de capacidad superior obtener el despertar en una sola vida. Es posible que
también que los practicantes de capacidades mediana realicen el despertar al cabo de esa vida, conociendo los procesos de la vida y la muerte. Y para los practicantes de capacidad inferior es posible obtener el despertar en 16 vidas. Dentro del marco de 16 vidas. Nyamlin tante yun shuk devate zambirlin di nangla bhagchuju yetang di jenju patire mato pecher tham devate. Now, in terms of the hoy en día, esos tantras, o sea, de la cuarta categoría, los individuos capaces de enseñar esos tipos de tantras para que puedan progresar los practicantes solo se encuentran en las 4 escuelas del budismo tibetano, dentro de esas 4 escuelas. Y según parece, no hay ningún otro lugar donde se puedan encontrar esas enseñanzas, en ninguna otra tradición. one has to make a fifth. Aquí hay que añadir otra tradición. Aquí la quinta, la tradición Jonan, en la que también se encuentran individuos de esas capacidades para enseñar correctamente esos tantros y dar instrucciones correctas a los practicantes. Esa tradición Jonan también es una tradición del budismo tibetano. And in today's world, en el mundo actual hay muchos individuos que están interesados en la práctica de esos tantras. Árabes en países del este y en países del oeste. An interest in these practices is good, but el interés en esas prácticas es una buena cosa, pero el interés no basta para progresar en esos temas. Now, lo que dice Khenpo Rinpoche no lo dice porque él sea tibetano y que quisiera promover el Tibet, no es eso, pero hoy en día los que toman un interés en esas prácticas de la cuarta clase de Tantra, para esos individuos sería necesario estudiar tibetano. Están los tantras raíz y luego están los tantras que dan explicaciones y es
un texto complejo y se trata de eliminar un estado de la mente samsárico y adquirir un estado de la mente despierto y eso para que eso ocurra no basta un par de instrucciones, es algo complejo y de realización compleja también. O sea, están los tantras raíz y los tantras que explican los comentarios. Son muy complejos y si no se conoce el idioma, es imposible ser capaz de verdaderamente entender el contenido y las instrucciones. Y si no se entienden esas instrucciones, entonces no se va a poder aplicar el método. Y no hay que pensar que uno siempre va a poder depender de un traductor. Eso no funciona para dentro del marco de esta cuarta clase de Tantras, dice Khenpo, porque están todas las cuatro perspectivas, por ejemplo, de las palabras, es algo muy complejo y no puede haber garantía de que uno verdaderamente pueda entenderlo todo a través de una traducción. Hay que conocer el idioma. 벽이 추주 정막에 파주 마주 니메기 냠는 책이 와라라 디나네 양 엠파시스 책이 차네 가주도 사자인게 마주라 엠파시스 남기 와라. Now you have another. Hay otra clasificación de los tantras en tres categorías, la categoría de los tantras padre y la categoría de los tantras madre, y lo que no son ni uno ni otro. Y esos son tantras que practican sobre todo los kagyus y los sakyas. 디레 차츠 바이나 가주 발라 차츠 바이나 제전 마르발로제 깔레 땀나 제 잡네 데네 남용웨 유대첨보 망고여야 돼. And in terms of the Kagyu school, en cuanto a los kagyus, se trataría de todos los tantras que Marpa trajo al Tíbet, que lo trajo de la India y que tradujo del sánscrito al tibetano. he had many disciples. Tenía muchísimos discípulos, pero 4 de ellos particularmente eran sobresalientes. Habían logrado la realización y Milarepa era uno de esos 4 discípulos y era, en cierto modo, especializado en el método de las instrucciones clave. No sé si os acordáis, habíamos dicho el otro día que había 4 perspectivas y bueno, Milarepa estaba especializado en el método de instrucciones claves. Yes.
Sultan Wongi Dorje. Dorje Metun Sunam Jansen. Meitun Sunam Jansen. Yeah. Alltså. Konsul Hebe Gabap. Then there is the Luego está la perspectiva de las explicaciones del Tantra, y aquí los discípulos sobresalientes eran Sultan Wongi Dorje, Metrem Sonam, bueno, 4, perdí los nombres. Che Nyamcha Ravshira Chin Yore, Tente, Yud Mangu Xie Tanda Yomare. and in terms of that Y esa transmisión de las explicaciones, hoy en día, esa perspectiva, desafortunadamente, en cuanto a esos tantras que trajo Marpa del Tíbet, ha sido, debido a varias circunstancias del pasado, fue discontinuado. Jamgo control de Tayaning, Kadin Latin. because of the efforts Pero gracias a los esfuerzos de Jamgon Khyentse Wangpo y Jamgon Kongtrul Lodrötaye, el primer Kongtrul, gracias a sus esfuerzos de ambos, tres de esos tantras principales tienen su transmisión aún intacta hoy en día. Yepa Dorje Sashe. Zaju Tang Xie The three are Esos tres son el Vajra Tantra, raíz y explicaciones, y Chakrasamvara, el Tantra Chakrasamvara, también raíz y explicaciones. Esas dos transmisiones siguen intactas hoy en día. Y el Namasangiti, también el Tantra raíz y las explicaciones, su transmisión sigue intacta hoy en día. Sin embargo, hoy en día llegamos a un punto en que está el riesgo de que esas transmisiones o algunas de ellas se discontinúen. for example, the press Por ejemplo, la escuela Kagyu los Kagyus intentan hacer esfuerzo para remediar este riesgo. Karela Tona. For the sake of maintaining Para que se puedan mantener esas transmisiones, sería importante que los que se interesan por la práctica de esos tantras, sería bueno que estudiaran el idioma y que contribuyan a su nivel, a lo que puedan, para que contribuyan a preservar estos tantras. 딱 도저 택발 몇 바윤킨 상매 랭긴레라 락된도 나 땐생기 제위인 쭈꾸인 지기인 인생기 소다 녜버도 데 다고지에 랭긴 요래 삼근도 마도 테미 쭈꾸인 세야 민정 따여 in specific Específicamente individuos
de diferentes estatutos, en el budismo tibetano, como los que tienen títulos, llevan títulos, como detentores de ciertas transmisiones, los que son maestros reencarnados, los tulkus, y etcétera. Específicamente, sería muy importante que esos individuos se pusieran verdaderamente con sentido de responsabilidad, que contribuyeran a proteger esas transmisiones para que no ocurra el riesgo de perder esas transmisiones, porque si no lo hacen, dice Khenpo que en su opinión, si no lo hacen, si esos individuos no hacen esa clase de esfuerzo, entonces su título, bien sea tulku o detentor de linaje, no es sino un nombre y que no sigue con poco significado. Comparado se compararía a los tibetanos que reciben nombres como Budas, Sangye, pero no significa que el que se llama Sangye no significa que él sea un Buda, es simplemente un nombre. Entonces sería lo mismo para esos tulkus y esos maestros. Y eso, aquí no se trata simplemente de la opinión de Khenpo Rinpoche. There is a reason Tibet. Había un Guntang Tempe Dorje, un maestro que vivió en el siglo XVII, Gumpa Tempe Drolme, me parece. O sea que este maestro dio una definición de una persona que detiene el título de detentor de doctrina, como reencarnación o lo que sea. Y dijo, un detentor de la doctrina budista es una persona que detiene todas las transmisiones y el conocimiento relacionado con ellas dentro del marco de las instrucciones, así como las instrucciones para una práctica personal, individual de estas transmisiones. Si una persona que tiene esa clase de título no tiene ese conocimiento, no tiene esa capacidad, entonces el título es simplemente una palabra vacía. So till now, hasta ahora Khenpo Rinpoche ha dado unas explicaciones en cuanto al tema que nos va a explicar durante ese curso de verano, que es Vipassana Shamatha
y vipassana. And in terms of the eighth, y en cuanto a ese capítulo 8 que presenta ese tema, hay 4 subdivisiones y durante ese curso veremos la primera de las subdivisiones. And the first subdivision. Y la primera división tiene 3 divisiones suplementarias. The first of these 3 La primera de las 3 presenta la necesidad de la práctica del samadhi. La segunda subdivisión consiste en la identificación del samadhi que practicar, y aquí hay una explicación extensa con muchos detalles de los samadhis que cabe practicar. Very detailed. Detailed. And the detailed explanation Y las explicaciones detalladas, eso es la tercera subdivisión. Lapa tsutim je lapa sherap je lapa, tene te mayim pa leu yete tepe kan la tuesam che gogi yoba tenzo kong song arwa. What is lapa tsultrim gilapa tang, lapa sherap gilapa tene, lapa tingis gilapa. Lapa tingis gilapa tandanga zo tuk de yorwa. Ti inde lapa tsutim gilapa tang, lapa sherap gilapa ni la. Yes. Tepa che. Ti tanda samna tang debe tonsan rawa de gaba tuk de yorsana. Ta gambye tel tuk de yore songa che. Khenpo Rinpoche also explained in terms of Khenpo Rinpoche también explica que toda la enciclopedia que presenta todos los textos de los 3 entrenamientos, ética, samadhi y meditación, lo que se presenta dentro del marco de esos 2 entrenamientos, los 2 primeros, es lo siguiente: decir que éticas y conocimiento superior, el segundo, que se me olvidó, un buen conocimiento de esos 2 primeros a través del estudio y la contemplación, estudio, contemplación de los detalles de ese texto. La meta de eso es que el practicante pueda entrenarse. Eso permitirá facilitar el entrenamiento, el samadhi de ese practicante, o sea que en base a estudio y reflexión la práctica del samadhi será posible. Por ejemplo, di sikter av 6 nalla. Shinpa chik. Chike shinka nang la tene loto tab chu chik lu tene shing drev yaku che de yona yang drev ti san long che gore ma to drev che war thonda yo mare che. For example,
Por ejemplo, un extranjero que va a Tailandia. ¿Un qué? Ah, no. Un agricultor que prepara una cosecha, cultiva la tierra, tiene un sistema para regar etcétera, etcétera, para regar la tierra y las semillas, y al final tiene una buenísima cosecha, pero si el agricultor no cosecha el producto y si no lo come, pues ¿de qué sirve haber hecho todo ese trabajo? Porque se supone que la meta, si se plantan las semillas, etcétera, etcétera, la meta es comerse la cosecha. Si no, ¿de qué sirve? Y del mismo modo, el estudio y la contemplación son condiciones que permiten que el practicante pueda practicar samadhi. Y lo mismo que el agricultor que no comería su cosecha. Del mismo modo, si un practicante estudia y contempla, pero que luego no medita, es como si no se comiera, como un agricultor que no se comiera la cosecha y que muriera de hambre. Similarly, del mismo modo, una persona que está enferma y que por tanto sufre mucho, si un médico, si se llamara a un médico, ese médico, si le diera consejos, una lección acerca de las medicinas que no serviría de nada. No se trata de explicar al enfermo lo que existe como medicina, sino recetársela. Y Gampopa hizo una presentación de eso. he said to study. Gampopa dijo que estudiar el Dharma y ser erudito en el Dharma, pero sin integrar esos conocimientos en su estado de la mente, se puede comparar a una persona que se muere de sed sentado a las orillas de un lago con agua, un lago lleno de agua que se puede beber. So, even though aunque muchos asistan a las enseñanzas y
y enseñanzas de maestros auténticos, pero que se contenta con escuchar sin nunca integrar los que escuchó, pues no tiene mucho significado hacer eso. Now, in today's world, hoy en día, es muy fácil acceder a las enseñanzas, muy fácil de obtenerlas. Hay muchos cursos en todas partes, o sea que es muy fácil obtener enseñanzas, pero si se mira alrededor nuestro es muy difícil o imposible encontrar a una persona que tenga cualquier nivel de realización. O sea que, según parece, no basta con escuchar. Hay que integrar las enseñanzas, porque si no, solo escuchar es escuchar, sin más. So now we've come to the second. O sea que hemos llegado a la segunda parte, que es cómo identificar el samadhi que cabe practicar. And here the author Y aquí el autor dice que cualquiera que sea el budismo que se considere, Theravada y los sutras, o el budismo Mahayana y sus sutras, o el llamado acercamiento de oro, orientado hacia el oro, no he entendido bien, una división de Mahayana. Se considera que todos los samadhis, todas estas categorías de meditaciones pueden ser reunidas en estas dos categorías de shamatha o vipassana. Y lo vamos a dejar aquí por hoy. Sigbe chole ro wa